Muy buenas noches a todos los presentes. Reciban un cordial saludo de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad del Norte. En esta oportunidad nos reunimos para dar inicio a la charla denominada Enfermedad celíaca y la dieta sin gluten. Es disertada por la licenciada Daphne Emilce Recalde Gamarra. Ella es licenciada en nutrición, egresada de la Facultad de Ciencia de la Salud de la Universidad del Norte, vicepresidenta del Centro de Estudiantes de Nutrición de la UNINORTE, colaboradora activa de las actividades del Centro de Estudiantes de Nutrición, coordinadora del curso interdisciplinario de sobrepeso y obesidad y miembro del staff organizador del Centro de Estudiantes de Nutrición de la Universidad del Norte. Adelante, licenciada, el auditorio es todo suyo. Buenas, soy la licenciada en nutrición Daphne Recalde y en esta charla les estaré comentando acerca de la enfermedad celíaca, la dieta sin gluten. Gracias a la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la UNINORTE y a la Facultad de Medicina de la UNINORTE por la organización y el apoyo. Los temas a ser abordados serían los siguientes: características y la etiología, la patogenia, la fisiopatología, la clínica, las enfermedades asociadas, el diagnóstico y el tratamiento. A la celiaquía también se le denomina sprue no tropical o enteropatía inducida por gluten. Es decir, la celiaquía es una intolerancia permanente a ciertas proteínas alimentarias que, presentes en el gluten, inducen en el intestino una atrofia intestinal que genera mala absorción y desnutrición progresivas. Las características principales se dan por 4 elementos. La primera, atrofia de vellosidades intestinales desencadenada por las proteínas del gluten. La segunda, mala absorción de lípidos, proteínas, azúcares, vitaminas y minerales. La tercera, mejoría de la sintomatología al suprimir el gluten de la dieta. Y la cuarta, una reaparición del cuadro con la introducción del gluten. En cuanto a la etiología, la enfermedad celíaca es resultante de la interacción de dos factores. La primera es el factor genético. Hay un defecto genético del cromosoma 14. Y la segunda, el factor ambiental. Se ingieren ciertas proteínas alimentarias presentes en el trigo, avena, cebada, centeno. En cuanto a la patogenia, existen varias teorías. La primera, que hay una baja actividad de la transglutaminasa intestinal. Ocurre una deficiencia en el proceso de desaminación originaria niveles tóxicos de este aminoácido en la luz digestiva. Luego, como segundo, sería el déficit de peptidasa del ribete. Normalmente son encargadas de hidrolizar a la gliadina y demás proteínas. El tercero, adenovirus intestinal 12. Sería la síntesis de una proteína viral con una secuencia aminoacídica similar a la gliadina. Los altos niveles de esta proteína en el lumen podrían ser responsables de las lesiones intestinales. Y como cuarto, una teoría inmunológica. La presencia de anticuerpos antigliadina en sangre y de linfocitos T citotóxicos, células plasmáticas y eosinófilos en la mucosa intestinal sugieren la existencia de un mecanismo inmunológico en la patogenia de la enfermedad celíaca. En cuanto a la fisiopatología, la presencia de las proteínas TAC o de fracciones sensibilizantes en el lumen provocan cambios estructurales en la mucosa del intestino delgado. Ocurre hiperplasia de las criptas, atrofia de vellosidades, infiltración de la lámina propia con linfocitos y células plasmáticas.
Las células adquieren forma cúbica con núcleo central y pierden progresivamente su batería de enzimas. En etapas avanzadas, la mucosa se observa totalmente aplanada, con desaparición de las microvellosidades y severas alteraciones funcionales. La consecuencia de estos trastornos es la mala absorción de nutrientes, especialmente de triglicéridos de cadena larga, disacáridos, proteínas, hierro, ácido fólico y vitaminas liposolubles. En cuanto a la clínica, existen diferentes formas clínicas de la enfermedad celíaca. La primera es la clásica, luego también viene la precoz, existe la atípica, que se divide en monosintomática, oligosintomática y polisintomática. Luego también hay una forma silente, una forma latente y la crisis celíaca. La forma clásica. Esta es la forma clínica más conocida. Comienza entre los 9 y 18 meses de edad y tiene manifestaciones digestivas y extradigestivas. En cuanto a las manifestaciones digestivas, diarrea crónica del tipo esteatorrea, abdomen distendido, dolor abdominal recurrente, vómitos ocasionales, anorexia, desnutrición, donde ocurre mala absorción de grasas, azúcares, proteínas, aminoácidos, minerales, hierro y vitaminas liposolubles. En cuanto a las manifestaciones extradigestivas, ocurre hipotonía muscular, trastornos del carácter, edemas, convulsiones, tetanía, hemorragias, queilitis y glositis. En cuanto a la forma precoz, se diferencia de la anterior en la edad del comienzo, generalmente entre los 6 y 8 meses de vida. Con frecuencia existe el antecedente de una introducción temprana del gluten antes de los 3 meses de edad. En sus inicios simula una diarrea persistente, con deposiciones líquidas y vómitos frecuentes. En cuanto a la forma atípica, el perfeccionamiento de los métodos de diagnóstico ocurrido en los últimos años ha permitido reconocer a enfermos celíacos que presentan una sintomatología no clásica, como es la baja talla, anemia recurrente, alteraciones del esmalte dentario, trastornos en la visión, tetanía, epilepsia, adenopatías, dermatitis herpetiforme, fracturas patológicas, dolor abdominal recurrente, retraso puberal, hipogonadismo, alteraciones del carácter e incluso constipación. Esta sintomatología puede aparecer aisladamente o en forma asociada. De ahí que las formas atípicas pueden ser monosintomáticas, oligosintomáticas o polisintomáticas. De todos los mencionados, la baja talla inexplicable con edad ósea retrasada y sin antecedentes familiares y la anemia refractaria a los tratamientos habituales son los síntomas que más frecuentemente aparecen en la forma atípica de la enfermedad celíaca. La forma silente es una forma totalmente asintomática o con una sintomatología atípica que pasa prácticamente inadvertida hasta para el propio paciente. Las alteraciones intestinales son aisladas y aparecen a manera de parches, por lo que las áreas sanas compensan la deficiencia de absorción de las zonas lesionadas. En estos casos, se dificulta el diagnóstico a través de las biopsias intestinales, ya que la muestra obtenida puede no corresponder a un área lesionada. Las formas silentes de enfermedad celíaca pueden permanecer asintomáticas durante años y en determinado momento, por efecto de algún factor desencadenante, comenzar con los síntomas clásicos. La forma latente se presenta en individuos que en algún momento de su vida fueron diagnosticados,
ya sea por serología o por biopsia intestinal, como enfermos celíacos. Y a pesar de haber mejorado los síntomas con el tratamiento dietético, lo abandonaron sin que se produjera recaída alguna. Lejos de haberse curado, esta enfermedad permanece en estado latente. Durante un tiempo variable puede permanecer asintomática hasta que, igual que las formas silentes, por efecto de algún factor medioambiental, se desencadena una crisis celíaca con riesgo de muerte. Crisis celíaca. El curso crónico de la enfermedad puede ser interrumpido repentinamente por un episodio de deshidratación y acidosis graves, que recibe el nombre de crisis celíaca. Con frecuencia es desencadenada por una infección de las vías respiratorias superiores. Existe severa postración, somnolencia, agitación y manifestaciones clínicas y de laboratorio propias de una acidosis metabólica descompensada. Las deposiciones son acuosas, explosivas, frecuentes y muy voluminosas. En la radiografía de abdomen se observan niveles líquidos y distensión de asas intestinales que pueden hacer pensar en una obstrucción intestinal. La crisis celíaca es una urgencia médica y representa una grave e inmediata amenaza para la vida, especialmente para los pacientes menores de 2 años de edad. Las enfermedades asociadas a la celiaquía. Existe un grupo de enfermedades que frecuentemente se asocia a enfermedad celíaca. Ellas son dermatitis herpetiforme, diabetes mellitus insulino-dependiente, artritis reumática, enfermedad fibroquística del páncreas, alergia a las proteínas de la leche de vaca, hepatitis crónica, enfermedades autoinmunes y la púrpura trombocitopénica idiopática. La dermatitis herpetiforme es una enfermedad autoinmunitaria que produce un grupo de ampollas rojas, pruriginosas e hinchazones similares a ronchas. La diabetes mellitus insulino dependiente es la diabetes tipo 1 o juvenil. Es un trastorno crónico donde el páncreas produce muy poca insulina o directamente no la produce. La artritis reumática es una enfermedad donde el sistema inmunitario ataca las articulaciones, comenzando con el revestimiento de estas. La enfermedad de la fibrosis quística es una presencia de moco espeso en el páncreas y o en el pulmón. La alergia a las proteínas de la leche de vaca es una enfermedad como respuesta exagerada del sistema inmunitario a proteínas de la leche, principalmente a la beta-lactoglobulina y a la caseína. La primera no se encuentra en la leche materna. La hepatitis crónica es una enfermedad crónica autoinmune donde ocurre una inflamación del hígado por una reacción anormal del sistema inmune contra las estructuras normales del propio hígado. En cuanto a las enfermedades autoinmunes, las más reconocidas o las más comunes serían la enfermedad de Addison, dermatomiositis, enfermedades de Graves, tiroiditis de Hashimoto, esclerosis múltiple, miastenia grave, anemia perniciosa y la propia celiaquía. La púrpura trombocitopénica idiopática sería una situación en la cual es una enfermedad donde se caracteriza por una disminución de plaquetas. Está causada porque los órganos inmunitarios producen anticuerpos contra las plaquetas, lo que hace que el vaso reconozca a las propias plaquetas como células extrañas y las destruya. En cuanto al diagnóstico, los métodos de laboratorio
y todo el diagnóstico de enfermedad celíaca se realiza en primer lugar sobre los datos que surgen del interrogatorio y del examen físico, especialmente en las formas de presentación típicas. Resulta de particular interés conocer la edad de comienzo de los síntomas y la edad de incorporación de los cereales del trigo, la avena, cebada y centeno. Las formas atípicas, que son de diagnóstico más difícil, deberán sospecharse cuando se observe en el examen físico, cuando hay baja talla, anemia refractaria o dermatitis herpetiforme, recurrente y también inexplicable a las causas habituales. Teniendo esta enfermedad una base genética, deberán investigarse con especial atención los antecedentes familiares de diarrea, desnutrición, diabetes, enfermedades autoinmunes, etc. Ante la sospecha clínica deben de realizarse métodos complementarios de diagnóstico, los cuales son el diagnóstico de presunción y el diagnóstico de certeza. En cuanto al diagnóstico de presunción, sería ya en el área de laboratorio, informan acerca de la mala absorción de azúcares, grasas y proteínas, sin precisar la causa que les dio origen. En cuanto al diagnóstico de certeza, se establece en base a una serie de estudios que determina que la mala absorción de nutrientes es debida a una enfermedad celíaca y no a otra causa. En cuanto al diagnóstico de presunción, a pesar de esta limitación ya mencionada anteriormente, son utilizados porque permiten dar una idea acerca del grado de compromiso y magnitud de la enfermedad. En primer lugar, estudios para detectar mala absorción de azúcares, el pH en materia fecal menor a 6, detección de sustancias reductoras en materia fecal mediante la prueba Clinitest, test de la dexilosa, test de hidrógeno expirado. La acidez de la materia fecal y la eliminación de elevadas cantidades de hidrógeno en el aire que se expira indican la fermentación de azúcares no absorbidos por parte de las bacterias intestinales. El Clinitest es una prueba que detecta la presencia de restos de glucosa, lactosa, fructosa o sacarosa en materia fecal. Y el test de la dexilosa es un estudio que consiste en la administración oral de 0,5 gramos por kilogramos de una aldopentosa y su posterior determinación en sangre. Niveles menores a 20 miligramos porcentaje a los 60 minutos de haber sido administradas sugieren una mala absorción de monosacáridos secundario a daño en la mucosa intestinal. En cuanto a los estudios para determinar mala absorción de grasas, la técnica de Sudán es un método de procesado y teñido de las deposiciones que permite detectar en forma cualitativa la presencia de grasas. El test de Van der Kammer en 48 horas. Este estudio se puede realizar en forma espontánea. Es un método de cuantificación de grasas fecales, como he mencionado antes, durante un lapso de 48 horas. Dentro de lo que sería una dieta normal, o hay una previa sobrecarga de aproximadamente 25 gramos por día de grasa en menores de 18 meses o 50 gramos por día en mayores de 18 meses durante 4 días, recogiendo toda la materia fecal de los últimos 2 días. Una pérdida mayor a 2,5 gramos de grasa por día o al 7% del administrado es signo de una mala absorción. El esteatocrito es una prueba sencilla que consiste en el centrifugado de una muestra de materia fecal con una previa incorporación de ácido perclórico para facilitar la remoción de las grasas y la posterior medición del sobrenadante. En cuanto a los estudios para determinar la mala absorción de proteínas, proteína marcada con CR51, esta prueba consiste en administrar por vía oral una determinada cantidad de proteína marcada con un isótopo radiactivo.
CR51, es decir, cromo 51, y luego detectar el nivel de radioactividad en las deposiciones. Una eliminación mayor al 0,7% de lo administrado indica una deficiente absorción intestinal. En cuanto a los diagnósticos de certeza, están los anticuerpos y biopsias intestinales. En cuanto a los anticuerpos, antigliadina, inmunoglobulina G y la A, antiendomicio, inmunoglobulina G, antitransglutaminasa, inmunoglobulina A, antirreticulina, inmunoglobulina A. La presencia de estos anticuerpos en circulación hace certeza diagnóstica de enfermedad celíaca. Estas técnicas serológicas que han sido desarrolladas y perfeccionadas en los últimos años han mejorado el diagnóstico de esta enfermedad, especialmente en sus formas atípicas. Sin embargo, a pesar de su especificidad y sensibilidad, no reemplazan a las biopsias intestinales. En cuanto a las biopsias intestinales, el estudio anatomopatológico de las lesiones intestinales se hace a través de las biopsias de yeyuno. Ellas permiten documentar la severidad de la lesión mucosa, descartar otras causas de enteropatía y, una vez obtenido el diagnóstico de enfermedad, controlar su evolución a través del tiempo. Para obtener la certeza diagnóstica en la actualidad, se considera necesaria la realización de 3 biopsias. La primera, durante la fase de mala absorción y diarrea. La segunda, luego de 8 a 24 meses de dieta sin cereales de trigo, avena, cebada y centeno. Y la tercera, luego de una dieta de provocación supervisada. Ocasionalmente puede ser necesaria la realización de hasta 5 biopsias. Sin embargo, este criterio de diagnóstico no es unánime. El primer estudio se realiza con el objeto de documentar el grado de lesión en pleno episodio diarreico. El segundo es para observar la mejoría obtenida con la restricción de cereales TAC. Y el tercero para comprobar la recaída histológica frente a la dieta de desafío. Estudios recientes indican además que la cuantificación de las células en estado de mitosis y la presencia de linfocitos gamma delta en la submucosa pueden ser buenos indicadores de enfermedad celíaca. En cuanto al tratamiento, el tratamiento de la enfermedad celíaca es puramente nutricional. Una vez confirmado el diagnóstico, deberá suprimirse inmediatamente la gliadina de la dieta, lo que producirá mejoría del carácter, mejoría de las deposiciones, ganancia de peso en 2 a 3 semanas, mejoría de la distensión abdominal en 2 a 3 meses, normalización de la curva peso-edad en 6 meses, normalización de la curva talla-edad y edad ósea en 2 años. El tratamiento nutricional debe adecuarse a la etapa clínica en la que se encuentra el paciente. Para ello, se deben diferenciar 3 fases. La fase 1, la nutrición durante la crisis celíaca. La fase 2, la nutrición durante la fase de recuperación intestinal. Y la fase 3, una dieta de mantenimiento. La fase 1, nutrición durante la crisis celíaca. El objetivo principal en esta etapa es equilibrar el medio interno, rehidratar al paciente y corregir la acidosis metabólica. Debido a la severidad de las lesiones intestinales, debe indicarse reposo digestivo hasta tanto la mucosa recupere, aunque sea parcialmente, su capacidad de absorción. Cuando la situación clínica permita iniciar la alimentación por vía enteral, esta deberá hacerse con fórmulas elementales o semielementales, controlando en todo momento la tolerancia a los nutrientes administrados. Estas fórmulas contienen como fuente de nitrógeno aminoácidos libres, péptidos o hidrolizados de proteínas, como carbohidratos, monosacáridos, disacáridos o polímeros de glucosa.
y como grasas, los triglicéridos de cadena media y o larga. Por su sabor desagradable, se administran a través de sondas y por infusión continua para lograr una mejor absorción. Actualmente las fórmulas elementales se utilizan con buenos resultados en pacientes con severos daños de la mucosa intestinal, desplazando incluso a la nutrición parenteral de la terapéutica en esta etapa. Las últimas investigaciones sugieren que la nutrición parenteral debe limitarse solo a aquellas situaciones en donde la terapia enteral no haya sido bien tolerada o en los que exista un gran deterioro clínico con pérdida de nutrientes por materia fecal muy importantes. La fase 2, nutrición durante la fase de recuperación intestinal. Una vez lograda la compensación y habiéndose asegurado la tolerancia intestinal a las fórmulas de la primera etapa, se iniciará en forma cautelosa la administración de otras fórmulas más complejas, sin lactosa ni cereales TAC, y adicionadas con vitaminas y micronutrientes. Una dieta adecuada en calorías y proteínas, pero inadecuada en vitamina A, hierro y zinc, pueden dejar al niño vulnerable a una nueva diarrea y así perpetuar el ciclo. La incorporación de oligosacáridos, polisacáridos, proteínas animales y ácidos grasos poliinsaturados se hará en forma lenta y progresiva, de acuerdo a la tolerancia digestiva y al estado clínico del paciente. En general se recomienda iniciar esta fase con un aporte de 50 a 75 kilocalorías por kilogramo por día, e incrementar 25 kilocalorías por kilogramo por día hasta alcanzar unas 175 a 200 kilocalorías por kilogramo por día en 5 a 6 días, para lo cual es necesario administrar fórmulas de alta densidad calórica, es decir, cercana a 0,8 a 1 kilocaloría por centímetro cúbico, con el fin de evitar el riesgo de provocar diarreas osmóticas. En ningún caso la osmolaridad de las preparaciones debe exceder los 350 miliosmoles por litro. Fase 3. La dieta de mantenimiento. Una vez lograda la mejoría clínica y ganancia de peso, se indica una dieta que cumpla las siguientes condiciones. Las características de la dieta serían, en cuanto a cantidad, suficiente según la edad, sexo, actividad y estado nutricional. La adecuación es sin gliadina. En cuanto a la armonía, 15% proteínas, 30 a 35% de grasas, 55 a 60% de glúcidos. Y en cuanto a la calidad, principalmente proteínas de alto valor biológico. Los objetivos de la dieta es lograr la recuperación funcional del tubo digestivo, lograr que el paciente acepte convivir con la dieta toda su vida a pesar de las presiones de la sociedad, la publicidad, etc. Las exigencias de la dieta serían de por vida y sin errores. La dieta libre de gluten es fácil de prescribir, pero difícil de seguir, especialmente si el paciente no cuenta con el apoyo de su familia. Deben evitarse las restricciones excesivas y prolongadas. Antes de permitir la incorporación de un alimento en la dieta de un celíaco, hay que cerciorarse de que no contenga gluten. Pero, de la misma manera, antes de prohibir un alimento, hay que asegurarse que sí lo contenga. De esta manera se evitarán restricciones que por ignorancia resultaban innecesarias. Un tratamiento realizado por un equipo que incluya pediatras, en el caso de que sea un niño, clínicos, nutricionistas, dietistas, psicólogos, todo un equipo multidisciplinario asegurará a estos pacientes un mejor resultado y una mejor calidad de vida. Los grupos de enfermos celíacos son de gran utilidad tanto para el paciente como para su familia, por lo que deberán ser incluidos dentro del arsenal terapéutico. En cuanto a los fracasos en el tratamiento, se pueden deber a enfermedades asociadas y a la enfermedad celíaca o a incumplimientos en la dieta. Algunas enfermedades asociadas, como la hipersensibilidad a proteínas alimentarias, es decir, leche de vaca y otras,
la enfermedad fibroquística del paciente, que puede ser en este caso la enfermedad fibroquística del páncreas. Puede producir también una intolerancia a disacáridos, a la lactosa, a la sacarosa. Hay transgresiones alimentarias que son voluntarias e involuntarias. Y de acuerdo a la etapa en la cual uno se encuentra, ya sea un niño, adolescente o adulto, hay síntomas y signos específicos, como se pueden visualizar en el cuadro celeste. Acá en Paraguay tenemos una Fundación Paraguaya de Celíacos. FUPACEL es una entidad sin fines de lucro con el principal objetivo de conseguir una mejor calidad de vida para todos los celíacos del país. Además, promueven el desenvolvimiento del celíaco en la vida comunitaria, difunden información sobre la condición celíaca, brindan asistencia social, contienen a los pacientes recién diagnosticados, colaboran con los hospitales y centros de investigación relacionados con el tratamiento, dan a conocer la lista de productos alimenticios industrializados aptos para los celíacos. Realizan reuniones una vez al mes de manera gratuita. Para dar a conocer algunos lugares que ofrecen alimentos sin gluten serían Bistro, La Casolana Gluten Free, La Nutri, Love Cook Gluten Free Product, Pandioca Bistro. Algunos elaboradores de productos sin gluten son Grandma, Marilao, Mi Celiaquito, Pandioca y Sobremesa. Algunos lugares que cuentan con cocinas separadas, es decir, con y sin gluten, son Restaurant Josephine, Il Bambú, La Cocinita del Celíaco, Restaurante Maurice de Talleyrand en el Shopping La Galería, Restaurante Talleyrand en el Shopping del Sol. Muchas gracias por su atención. Excelente disertación, licenciada Daphne. Esperemos que los chicos hayan podido aprovechar estos minutos de esta charla. Al finalizar el video van a encontrar en la descripción del mismo un enlace que les va a llevar a un formulario donde van a registrar tanto sus nombres como sus apellidos. También van a tener un box abierto para que puedan dejar las preguntas para la licenciada Daphne y también sus sugerencias para la organización. Les esperamos oportunamente en nuestras siguientes actividades. Desde ya, muchísimas gracias y muy buenas noches a todos.